Bien, en este video vamos a aprender a utilizar el motor stepper y un servomotor con el objetivo de poder crear una secuencia de movimiento para el motor stepper y colocar ángulos en un servomotor. Entonces voy a explicar el código y lo primero que tengo al principio es incluida la librería servo.h. Luego tengo el objeto tipo servo, servo1 y una serie de variables tipo entero. Como primero tengo el pin 0 conectado al pin 3 de Arduino, que tiene la capacidad de generar una señal PWM para la señal del servomotor. Luego tengo declarado una variable pulso min, que será el pulso mínimo en microsegundos para mover el servomotor. Luego tengo el pulso máximo de 2700 microsegundos. Y luego tengo la variable potenciómetro, que estará conectado al pin 0, perdón, al pin analógico A0 de Arduino. Y la variable ángulo igual a 0, que me ayudará a controlar los ángulos del servomotor. Luego tengo estas variables in1, que estará conectado al pin digital 8 de Arduino para el módulo controlador, que tiene el integrado ULN 2003. Luego tengo in2 conectado al pin digital 9 de Arduino. Luego tengo la in3 al pin 10, in4 al pin 11. Luego tengo la variable tiempo igualado a 10, que será el tiempo de 10 milisegundos. Y luego tengo la variable pulsador 1, la variable entrada 1, que estará conectado al pin 6 para poder evaluar el estado del pulsador 1. Luego tengo pulsador 2 y la entrada 2, que estará conectado al pin 7, que me leerá el estado del pulsador 2. Luego tengo acá declarada la variable paso izquierda, que es una matriz, un array bidimensional con la secuencia de pasos. Todo esto de acá es la secuencia de paso completo simple. Esta primera columna, este primer cuadro, me servirá para mover el motor al lado izquierdo. Luego este segundo cuadro me servirá para moverlo al lado de derecho. Entonces, acá tengo las bobinas. Cada columna me representará una bobina. Esta primera columna me representará la bobina A, la segunda columna la bobina B, y esta tercera columna la bobina C y la cuarta la bobina D. Entonces lo que yo voy a hacer acá es enviar una serie de pulsos para activar cada bobina, lo que hará que el motor se mueva en esa dirección. Y luego como primer paso. Luego tenemos esta fila como segundo paso, esta tercera fila como tercer paso y esta última fila como cuarto paso. Entonces es una serie de 4 pasos. Y lo que se hace es activar cada bobina con cada cierto tiempo, en este caso de 10 milisegundos. Y en esta secuencia primero se activa la bobina A, luego la B, luego la C y por último la bobina D. Luego tenemos la matriz bidimensional para paso a la derecha. Pero en este caso, primero vamos a activar la bobina D, luego la bobina C, luego la bobina B y por último la bobina A. Lo que hará será invertir el giro del motor. Entonces en void setup lo que tengo es declarado primero servo1.attach con el pin 0, que en este caso sería el pin número 6 de Arduino. Luego tengo el pulso mínimo, que recordemos tenemos el valor acá de 200 microsegundos y el pulso máximo de 2700 microsegundos. Entonces acá inicializamos el servo. Luego con servo1.write colocamos el servo a 0 grados como principio en el void setup. Luego con pin mode, acá tengo una serie de variables declaradas como salidas. De acá para acá, declaradas como salidas. Luego estas variables entrada 1 y entrada 2 como entrada.
estas variables como salida y estas como entrada. Luego en el void loop lo primero que tengo es la variable pulsador 1, que será igual al valor leído en entrada 1. Entonces lo que hace es leer el estado de pulsador 1 en la entrada 1. Con este if voy a evaluar el estado de pulsador 1 y si es alto, high, entrará en este if, en todo este bloque de código. Entonces tengo la sentencia for que iniciará declarando una variable i igual a 0. Luego i menor que 512 y más. Esto lo que hace es que para que un ciclo de pasos son 4 pasos. Un ciclo son 4 pasos. Luego, para un giro completo del rotor requiere 8 ciclos. El rotor interno que está conectado a una serie de engranajes. Entonces, para que el eje exterior del motor, el eje que es visible, necesita 64 revoluciones del rotor para que se note una vuelta completa. Entonces, esto de acá, lo que necesitamos son 2048 pasos para crear una vuelta completa del rotor externo. Por eso tenemos 512. O sea que una serie de 4 pasos se realizará 512 veces. Por eso tengo acá 512 por 4, que será igual a 2048 pasos para una revolución. Bueno, entonces después de eso tengo esta siguiente sentencia for con la variable a igual a 0 y a menor que 4, a más. Este bucle recorre la matriz de una fila por vez. Entonces, para poder obtener los valores lógicos a aplicar, tenemos digital right, la variable in1, entrada 1, y paso derecha. Si nos damos cuenta, acá tengo el número de columnas, 0, 1, 2, 3. En total son 4 columnas. Y esto de acá, la variable a, con este bucle for, me va a recorrer las 4 filas. Por eso acá la matriz recorre una fila por vez. Entonces, suponiendo como al principio está en 0, acá tengo 0, fila 0, columna 0. Entonces venimos acá a la tabla. Acá la tabla. Esta es la fila 0 y columna 0. Esta de acá, la columna A. Entonces como primer parámetro tenemos 1 en la bobina A. Y luego todas las demás estarán 0, fila 0, columna 1. Pasamos acá a nuestra tabla y nos damos cuenta que en la fila 0 y columna 2, perdón, columna 1, que en este caso sería la B, vemos que tenemos el valor de 0. Fila 0, columna 1, tenemos 0. Fila 0, columna 3, tenemos 0. Fila 1, columna 3, tenemos 0. Entonces con eso ya tenemos el primer paso. Este de acá sería el primer paso. Luego, todo esto de acá va a recorrer la matriz. Entonces cuando y es 0, primero tiene este valor de acá, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2 y fila 0, columna 3. Y todo eso se hará en un tiempo entre cada paso de 10 milisegundos. Luego, para poder indicarlo, yo he colocado un LED, en este caso conectado al pin 4, y lo tendré en alto cuando todo esto se esté desarrollando, cuando yo presione el pulsador para mover el motor a la izquierda. Entonces todo esto de acá, este for de acá para acá, lo que hará será leer toda esta matriz. Acá está toda la sentencia de todos los pasos. Este es el paso 1,
paso 2, paso 3 y paso 4. Entonces mientras este for siga incrementando esta variable y serán 4 veces los 4 pasos, y estos 4 pasos los hará 512 veces para los 2048 pasos, para que el eje exterior del motor stepper dé una vuelta completa. Luego, este es para moverlo al lado izquierdo. Entonces para el lado derecho es muy sencillo. Primero tengo el pulsador 2 igual a la lectura de la entrada 2, lee el estado del pulsador 2 en esa entrada. Y si pulsador 2 es igual a alto, o sea, cuando presionemos ese pulsador, entonces entrará en este cuadro de código. Con la sentencia for tenemos lo mismo, solo que ahora con una variable distinta, la variable a, igual a 512, para realizar 4 veces 512 en los 4 pasos, para dar una vuelta completa con 2048 pasos. Si nos damos cuenta, acá es lo mismo. Para obtener los valores lógicos, aplicar esta serie de pasos. Primero, esta A es igual a 0. Estaremos en la fila 0, columna 0. Y cuando A valga 1, cuando aumente a 1, estará en la fila 1, columna 0, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Y así sucesivamente, hasta realizar los 4 pasos 512 veces. Pero esto de acá corresponde a esta otra matriz, esta de acá. Y si nos damos cuenta, ahora yo, como para que gire a la izquierda, primero enciendo la bobina A, luego B, C y por último D. Pero en este caso primero voy a activar la bobina D, luego C, B y A. Es lo contrario, para que gire al lado opuesto. También en el tiempo de 10 milisegundos para cada paso. Y tengo conectado un LED que me indicará que estará girando a la derecha, conectado al pin 5, y este estará en alto. Y cuando todo esto termine, cuando ya gire de una vuelta completa, se apagará. Luego, acá por último, al final de todo el código, tengo esto para poder comandar el servomotor por medio del potenciómetro. Entonces, tengo ángulo que será igual a la lectura analógica del pin A0, el que lee el valor del pin A0 y lo guarda en ángulo. Entonces, este valor, los valores de ángulo, los vamos a mapear. Y entonces tenemos esta función map, la variable donde lo vamos a guardar. Y esos valores de 0 a 1023 los pasaremos a los valores mínimos de 0 y el valor máximo de 180. Entonces, luego de esto, tenemos servo1.write en la posición del ángulo. Luego de todo eso, una espera de 1 milisegundo, que es muy poco. Y con esto de acá puedo comandar la posición del servo por medio del potenciómetro. Suponiendo que el potenciómetro está en 0 ohms, entonces el potenciómetro estará a 0 grados. Si pongo el potenciómetro a su mitad de su capacidad, tendré el servomotor a 90 grados. Por lo que si topo la capacidad del potenciómetro, el servomotor se posicionará a 180 grados. Esto de acá corresponde al servomotor y esto de acá corresponde al motor stepper. Entonces yo he comandado el motor stepper por medio de matrices bidimensionales y el servomotor por medio del potenciómetro con una entrada analógica. Entonces ahora ya podemos pasar a la parte física. Bueno, entonces ahora, después de haber explicado el código, tenemos el circuito ya armado en protoboard. Acá tengo el Arduino 1.
el módulo controlador ULN 2003 para alimentar el motor stepper, y acá tenemos colocado el motor y el servomotor. Acá tengo colocado los dos botones con los cuales voy a controlar la dirección del motor stepper, y entonces voy a proceder a hacerlo. Presiono este pulsador de acá, vemos que el eje se está moviendo hacia el lado derecho, izquierdo, perdón. Y acá tengo el LED indicador. Ahí ya se detuvo. Entonces voy a presionar el otro botón y vemos que el eje del motor se mueve al lado contrario. Y ahí está el LED que me lo indica. Entonces de ese modo vemos cómo se puede controlar la dirección del motor por medio de los dos pulsadores. Y acá tengo el servomotor, que voy a controlar los grados por medio de este potenciómetro de acá. Ahí podemos ver que se está moviendo. Lo voy a posicionar a 90 grados, ahí lo tenemos. Y ahora voy a topar el potenciómetro y vemos que se posiciona a los 180 grados. Entonces voy a regresar 90 grados. Ahí tendría los 45. Y ahí está nuevamente a 0 grados. Entonces vemos que sí funciona. Sí funciona correctamente.